saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Qué reflexiones realiza Pepe Gordon alrededor del eduentretenimiento? José Gordon, más conocido como Pepe Gordon, es un escritor mexicano que estuvo presente en uno de los capítulos de TV Morfosis realizado en Medellín. ¿Qué reflexiones realiza alrededor del eduentretenimiento y su experiencia como creador de este tipo de contenidos? Veamos. Eventos como TV Morfosis son muy importantes para la ciudad y para la región, para Antioquia, porque permiten que las facultades de comunicación social, que los periodistas, que todas las personas que tienen que ver con el mundo de la televisión estén siempre actualizados sobre cómo se deben desarrollar los programas televisivos, cuáles son los nuevos contenidos, cuáles son las nuevas herramientas que tiene la televisión y cómo llegar de manera más pertinente a sus poblaciones. Cuando hablamos de eduentretenimiento, la verdad, yo preferiría evitar ese término y hablar más bien de curiosidad y de asombro que lleva automáticamente a algo educativo. La clave para mí es que descubramos en ciencia, en literatura, en diferentes marcos del conocimiento, aspectos que son tan fascinantes, tan importantes, que se vuelven un espejo de nuestra condición humana. Yo creo que se tiene que generar empatía esto con el espectador. La televisión es un espejo de nuestros relatos, de nuestras historias. Si nos vemos reflejados ahí va a ser interesante. La televisión es un puente, educa porque te está planteando modelos de vida, te está planteando una serie de cosas que aprendes de manera informal. Y si creas buenos puentes, si la televisión te narra historias que son interesantes, la televisión te saca de la televisión. Es tan generosa que te dice vete a leer un libro, ve a platicar con un amigo, ve a platicar con un maestro para complementar la información. Eso creo que es vital. Ahí es donde tenemos que contar las historias de la ciencia, las historias del conocimiento, las historias de la condición humana que nos hagan buscar a los amigos, que nos hagan buscar a las clases, que complementen la información. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es de veras de contar historias que nos importen a todos, y si las cuentas bien y si tienes personajes que tienen amplios mapas, esos amplios mapas crean y generan interés. Por supuesto tenemos que jugar a estas tecnologías y aprovechar las posibilidades, hacer lo que hizo Cortázar de cara a la literatura con narraciones de carácter múltiple, hacerlo con videos, en fin, jugar con las posibilidades que nos abre la tecnología, pero no olvidarnos de lo fundamental. Lo fundamental es contar bien una historia. La importancia es que estamos hablando de una televisión que puede hacer una pausa para analizar y reflexionar sobre sí misma. El problema de la televisión es que es una vorágine. Realmente está absorbiendo y absorbiendo contenidos y entonces a veces no hay pausas para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Es un poquito para saber qué agenda queremos tener. Hoy en día hay un autor que se llama Yuval Harari, que tiene un libro que se llama De animales a dioses, muy interesante. Y él planteaba que el problema es que tenemos una agenda, o más bien tenemos un mundo con novedades tecnológicas e innovaciones asombrosas, pero el problema es que no sabemos lo que queremos. Y entonces hacer una pausa para marcar la agenda es fundamental y creo que esa es una de las labores de esta televisión. La televisión viene presentando una transformación. TV Morfosis quiere dar cuenta de ese fenómeno. No podríamos ser inferiores en cuanto a abocar una reflexión relacionada con la forma como se viene transformando la televisión, la forma como se hace, los temas que se tocan y quiénes están viendo la televisión, cómo se están transformando las audiencias. Por eso Medellín ha sido epicentro de este tipo de discusión. Recuerda que si tienes algún comentario, solicitud o queja sobre la programación del canal regional Teleantioquia, no dudes en escribir al Comité Defensor del Televidente. Para comunicarte con el Defensor del Televidente, puedes escribir al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter @sabertever y en Facebook Sabertever.